Se celebra en Argentina el 7 de junio, el Día del Periodista. La historia del primer ejemplar de un periódico patrio y una idea surgida o nacida a partir de un prócer, Mariano Moreno, de fundar un boletín oficial de la primera junta, tienen mucho que ver con el comienzo de esta impresionante historia. Mariano Moreno no llegó a cumplir 33 años de vida. Buenos Aires lo vio nacer 2 días después de iniciada la primavera en el año 1778 y el Océano Atlántico recibió en sus profundidades su cuerpo un 4 de marzo del año 1811, día que se conoce como el día de su fallecimiento. Hermano mayor de otros 9, tuvo la intención de ser sacerdote. Sí, quiso ser sacerdote, pero optó por estudiar ciencias jurídicas en la Universidad de Huasiaca, lo que hoy es la zona de Bolivia, en la que obtuvo el título de abogado. Ya de regreso en Buenos Aires, integró como secretario la primera junta de gobierno, pero en permanente desacuerdo con quien la presidía, Cornelio Saavedra, y terminó renunciando justamente a su cargo. Con el objetivo de poder alejarlo del país, aquella junta lo envió a Gran Bretaña en una misión diplomática, embarcando en ese destino el 25 de enero del año 1811. Sin embargo, el prócer jamás llegaría al viejo continente porque insólitamente falleció en el viaje de ida, como les contábamos, el 4 de marzo de ese mismo año, a bordo de la fragata inglesa Fame. Según el testimonio de su hermano, Manuel Moreno, quien viajaba con él, murió debido a una convulsión producida por una sobredosis de un medicamento administrado por el capitán del barco, de tipo antiemético o antivomitivo, de uso habitual en aquella época y elaborado con antimonio, un elemento químico que varios años más tarde, allá por el año 1866, fue declarado como una sustancia venenosa. Como secretario del primer gobierno patrio, Mariano Moreno propuso crear un periódico cuyo objetivo fuera difundir las medidas adoptadas por las autoridades. Fue así que el 7 de junio de ese año nació La Gaceta de Buenos Aires, convertida en el antecedente más remoto de lo que luego sería el boletín oficial en la República Argentina. El periódico se creaba, por un lado, para informar a la población acerca del estado de la economía y de las cuentas públicas, y por otro lado, para difundir las noticias provenientes del exterior, así como también aquellas que se relacionaban con los hechos que se iban produciendo en ese joven y nuevo país que se estaba formando como lo era la Argentina. La historia del periodismo, en lo que hoy es la República Argentina, había comenzado un cuarto de siglo después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, ocurrida en el año 1776. En efecto, el 1 de abril de 1801 apareció en Buenos Aires el telégrafo mercantil, rural, político, económico e historiográfico del Río de la Plata, dirigido por el español Francisco Antonio Cabello, que fue clausurado un 8 de octubre del año 1802 por el virrey Joaquín del Pino, cuando llevaba 110 ediciones repartidas con todo su público, sus lectores. Poco más tarde, el 1 de diciembre del año 1802, se creó el Semanario de Agricultura, Historia y Comercio, dirigido por Juan Hipólito Vieites, el cual se dejó de editar en febrero del año 1807. Entre octubre de 1808 y enero de 1810 también se editó La Gaceta del Gobierno, cuyo objetivo era difundir algunas medidas del virrey, así como también acontecimientos ocurridos en España. El 3 de marzo de 1810 salió el Correo de Comercio de Buenos Aires, dirigido por Manuel Belgrano, que tuvo apenas 2 meses de vida. La realidad es que los periódicos no tenían continuidad porque los costos de impresión eran verdaderamente altos. El papel escaseaba y no había mucho público lector que los consumiera. Sin embargo, Mariano Moreno se preguntaba ¿por qué se han de ocultar a las provincias las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de esta península? Para el logro de tan justos deseos se han resuelto
junto con la determinación de la Junta que salga a la luz este nuevo periódico semanal bajo el título La Gaceta de Buenos Aires. El de La Gaceta no se centraba en realidad en el nacimiento de la prensa escrita independiente, porque era un órgano que se sostenía con fondos públicos, pero al menos incorporaba un ingrediente republicano, nada más y nada menos que la difusión de la obra de gobierno, aunque en una suerte de cadena nacional moderna o de anuncios parroquiales domingueros, como para ubicarlos en algún tiempo o algún momento de la historia del país. La lectura era obligatoria en los púlpitos de las iglesias cuando se desarrollaban las ceremonias religiosas. La Gaceta de Buenos Aires se publicó hasta el año 1821, cuando ya en la Argentina habían dejado de existir las autoridades nacionales. De cualquier manera, fue acompañada durante la primera década de vida emancipada por otros periódicos tales como El Censor, El Independiente, El Grito del Sud, Prensa Argentina y Mártir o Libre, dirigida por Bernardo de Monteagudo. Inclusive, después de la desaparecida La Gaceta de Buenos Aires, en 1823 apareció la Gaceta Mercantil, que tuvo larga vida y que fue luego utilizada como prensa oficial por Juan Manuel de Rosas durante su larga gestión de gobierno. Cuando se sancionó la Constitución Nacional, el país volvió a tener autoridades nacionales y la difusión de los actos de gobierno crecía, pero no tenía ningún tipo de organización, ya que no existía un órgano determinado que se encargara de hacerlo, hasta que el 30 de septiembre del año 1870, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se sancionó la ley número 438, mediante la cual se creaba el Boletín Oficial de la Nación, con el objeto de publicar las leyes, los decretos y todos los documentos oficiales producidos dentro de lo que es el ejercicio de los poderes públicos. Como se puede observar, la relación entre Mariano Moreno y el periodismo es una relación íntima. Así parecen haberlo entendido en el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en Córdoba en el año 1938, en el cual se dedicaba que cada año quedaba como establecido el Día del Periodista, en conmemoración justamente de aquel 7 de junio de 1810, en el cual la primera junta, a propuesta del joven Mariano Moreno, disponía la creación de la Gaceta de Buenos Aires.